Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El plan del presidente López Obrador empieza a sentirse, empieza a tener efectos y empieza a avanzar la Comisión Federal de Electricidad. Y después de varios años, después de varios reportes en donde se han registrado pérdidas millonarias en esta empresa de todos los mexicanos, ya en este 2022 se empiezan a reportar ganancias. De esto vamos a platicar el día de hoy porque este es el punto de partida. Incluso el presidente se refirió a la ventaja, al beneficio de que no se aprobara la reforma constitucional, porque la reforma eléctrica establecía un candado, un porcentaje definido del mercado para la CFE y otro para los empresarios privados. Sin embargo, ya sin esta ley, la CFE puede recuperar todo el mercado, si así lo desea el gobierno federal, y ya lo adelantó, que también ya lo está pensando y lo está valorando el presidente Obrador. Es decir, que esto que vendía la oposición como una gran derrota se ha convertido en una gran oportunidad para el presidente, la cuarta transformación, pero sobre todo para recuperar la soberanía eléctrica en nuestro país. De esto vamos a hablar, cómo está todo este escenario, las buenas, muy buenas noticias que llegan de la Comisión Federal de Electricidad y lo que ha dicho el presidente también sobre este tema. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con la dura y difícil, complicada historia de la CFE, porque desde hace muchos años venimos escuchando que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, nos vamos a centrar en la parte eléctrica, pues han tenido pérdidas multimillonarias. Y por eso dice la oposición, ¿para qué rescatarlas? ¿Para qué ir por la CFE si la CFE es un agujero negro de dinero y solo se desperdicia? Ese es el argumento de la oposición. Y sí, la verdad es que esto tampoco se puede negar. Por ejemplo, en el 2021, la Comisión Federal de Electricidad reportó pérdidas por, miren, 100,000 millones de pesos. Eso es lo que se reportó en el 2021. Es una gigantesca cantidad de dinero. 106,000 millones para ser precisos fue la pérdida en el 2021. Y lo peor, bueno, que esta pérdida fue superior a la que se tuvo en el 2020, porque también en el 2020 se tuvieron pérdidas en donde fueron de 85,000 millones de pesos. Es decir, que este círculo vicioso en el que está inmerso la Comisión Federal de Electricidad, pues sí, está provocando estas pérdidas y sí, estas pérdidas las tenemos que subsidiar todos nosotros los mexicanos. Ahora, esto va empeorando conforme avanza el tiempo, porque conforme avanza también los años, con la estrategia de la reforma energética de Peña Nieto, lo que se ha buscado es justamente esto, destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Y buena parte de estas pérdidas tienen que ver también con otras pérdidas, la pérdida del mercado eléctrico, porque ha sido muy rápido la manera en la que estas empresas extranjeras se han adueñado del sector eléctrico en nuestro país. En el Parlamento abierto sobre esta reforma se hizo detalle por parte de la Comisión Federal de Electricidad y una proyección de lo mal que está esta situación si no se corrige. Por ejemplo, aquí está el detalle. En el 1999 la CFE tenía el 100% del mercado. De ahí en 2013, cuando viene la reforma energética de Peña Nieto, vemos cómo tenía el 63% la CFE y de ahí va para abajo. 2017 54%, 52, 45% en 2019, en 2020 en donde se perdieron 85,000 millones de pesos, ya la CFE nada más tenía el 39% del mercado. Obviamente en el 2021 todavía un poco menos, por lo cual también se entiende que las pérdidas por eso, entre otras cosas, son mayores. Y miren cómo iba a quedar en 2029, apenas con el 16% del mercado. Las empresas privadas, si no hubiéramos cambiado el rumbo, se iban a quedar ya con el sector eléctrico nacional. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto? Por el costo que representa para la CFE que tengan estas empresas más participación de mercado. Y es a través de dos rubros. El primero de ellos, porque obviamente al tener menos participación, tienes menos negocio, vendes menos energía y tienes menos ganancias. La segunda de ellas,
son los subsidios, porque además estas empresas no solo entran al sector eléctrico, sino también, por si fuera poco, están subsidiadas. Nada más en el último año, la CFE le pagó en subsidios 56,000 millones de pesos a Iberdrola. Imagínense nada más. ¿Cómo no se van a tener pérdidas si estás dejando de vender luz y además tienes que subsidiar a los competidores? Y esta es una sola nada más de las empresas en donde se gastaron estos 56,000, pero en realidad los subsidios fueron de 250,000 millones de pesos. De estos 250,000 le tocaron 56,000 millones a Iberdrola. Y por eso, bueno, este es el contexto de estas pérdidas, de este círculo vicioso, y esto es lo que había entregado Enrique Peña Nieto, los priistas y los panistas, a las empresas extranjeras, destruyendo gradualmente a la Comisión Federal de Electricidad hasta que finalmente llegó ya el presidente López Obrador. Ahora, lo interesante también, ya y sabemos muy bien, es el giro que se le ha dado a este tema. Y el presidente habló sobre las ventajas que para algunos tal vez sea difícil de entender en un principio, pero sobre todo el beneficio de que no se aprobara la reforma constitucional, porque sabemos muy bien que el presidente está revirtiendo esta tendencia, como recuperando clientes, y ahora ya no hay un tope. Ahora ya no hay un límite. En la reforma constitucional se establecía que el 54% iba a ser para la CFE, el 54% del mercado. Ahí era el tope. Y el 46% para la iniciativa privada. Ahora, sin reforma constitucional, ahora esto ya no existe, y esto es a lo que se refiere el presidente Obrador. Y este es el punto de partida para lo que puede ser una gran recuperación de la Comisión Federal de Electricidad y de esta soberanía energética que, bueno, pues no solo nos dará seguridad a nosotros los mexicanos, sino que también dejaremos de gastar y darle tanto dinero a estas empresas extranjeras. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre justamente este tema. Con la primera medida de declarar constitucional la ley, de estar generando 38% nada más de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad ya puede pasar a producir hasta el 60-70% de la capacidad. Porque pueden operar ya todas sus plantas, toda su capacidad. Ya no hay limitación en el llamado despacho. Fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador, los que verdaderamente mandan, no son tan inteligentes porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional era 54-46 y ahora la Comisión Federal puede tener hasta el 90%. Tanto por esta primera medida como por la cancelación del autoabasto. Pues es lo que le dice el presidente a estas empresas extranjeras y también incluso a la oposición que decidió no aplicar o pues validar este candado. Ahora la Comisión Federal de Electricidad no tiene un límite. Ahora, si así lo decide y se puede también técnicamente, la Comisión Federal de Electricidad puede quedarse hasta el 90% del mercado, y yo creo que ese será el objetivo del presidente Obrador, aunque habrá que ver si tiene oportunidad de alcanzarlo en los años que tiene todavía el sexenio. Si no le toca a él, pues será un trabajo que tendrá que continuar su sucesor. Sin embargo, los pasos ya se empezaron a dar. Ya hemos estado hablando de, por ejemplo, cómo unas plantas de estas empresas privadas han dejado de operar, como en el caso de Iberdrola en esta planta en Nuevo León. Bueno, al dejar de operar esta planta, los clientes que estaban ahí en este modelo de autoabasto se tuvieron que conectar a la Comisión Federal de Electricidad. Y al sumar estos clientes, ya se empiezan a sentir los efectos positivos
positivos y se empiezan a tener, pues ¿qué? Pues ganancias por las ventas de la energía eléctrica, ventas que antes tenían las privadas y ahora llegan a la Comisión Federal de Electricidad. La propia comisión subió un boletín hace algunos días donde señala esto, como CFE Calificados, que es justamente la empresa que se encarga de suministrar energía a estos grandes consumidores que están en autoabasto, dice, da batalla contra las figuras ilegales de las sociedades de autoabastecimiento e incrementa en 293% sus ingresos, con lo poco que tiene hasta el momento, porque esto fue antes de que se validara en la Suprema Corte la ley eléctrica. Sin tener esta validación, ya había podido avanzar la Comisión Federal de Electricidad y ya había subido 300% su ingreso en esta área, en CFE Calificados, con estos clientes, grandes clientes y sobre todo que consumen una gran cantidad de energía. 300%. Ahora imagínense con la validación de la Constitución. Por eso es que el presidente habla de estos porcentajes, ya la posibilidad de que CFE se quede con el 90% del mercado, señalando también que con estos contratos, 63 contratos de suministro permitieron un ingreso de 16,300 millones de pesos. Y este es el punto de partida de un efecto, ahora no es un círculo vicioso, sino se empieza a convertir en un círculo virtuoso, o sea, vamos ya en el sentido opuesto, en una dirección positiva, porque mientras más mercado tenga CFE, más ingresos tiene, menos subsidio tiene que pagar, y entonces se empiezan ya a reportar las ganancias. Lo que se reporta en el primer trimestre de este 2022, los primeros 3 meses del año, es que CFE dejó atrás las pérdidas y empiezan ya las ganancias, ya empieza la recuperación. Lo que se señala es que la CFE tiene 8,000 millones de pesos de utilidad en el primer trimestre de este 2022, sobre todo porque además el 2021 fue complicado por esta situación que se vivió en Texas. La CFE tuvo una utilidad neta de 8,659 millones de pesos en comparación a la pérdida de 37,000 millones que se dieron en el mismo lapso, es decir, el primer trimestre del 2021. ¡Qué gran diferencia! Pasando de esta pérdida de 37,000 millones a tener una ganancia de 8,000 millones de pesos. También logró una utilidad de operación de 7,824 millones de pesos, en contraste a la pérdida que se registró el año pasado, en el trimestre del año previo, que fue de 7,765 millones de pesos. Es decir, que empiezan ya a voltearse la tendencia, empiezan ya a venir estos resultados positivos y, insisto, este es el punto de partida. Ahora, lo que se espera con la nueva ley es apuntalar estos esfuerzos, recuperar más clientes, tener más ventas y a su vez también tener ganancias y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Y esta es la parte también muy interesante. El presidente habló sobre también esta situación, cómo van a ir consiguiendo estos clientes del mercado de autoabasto, porque ellos están muy a gusto con estas empresas, porque les están subsidiando la energía eléctrica. Y bueno, aquí es donde también vale mucho esta nueva ley. Por eso les decía yo, todo esto que estamos viendo es antes de que se validara en la Suprema Corte la ley eléctrica, la ley secundaria que estaba suspendida. Pero bueno, ahora ya con esta nueva ley hay algo muy importante. Se declara la ilegalidad en este modelo de autoabasto, y con este instrumento y esta herramienta el gobierno federal va a obligar, pues los va a invitar, pero pues de alguna manera ya van más obligados que otra cosa, a sentarse a negociar y de esta manera buscar un acuerdo para sumarse, registrarse y ya comprarle la energía eléctrica a la CFE. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre este tema. Sin embargo, pues no vamos nosotros a actuar, nunca lo hemos hecho de manera arbitraria. Los estamos llamando a un diálogo para buscar a un acuerdo porque hay muchos consumidores que fueron sorprendidos, que los engañaron, que actuaron de buena fe. Entonces, ¿qué se les va a plantear? Cambien de empresa,
la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para producir, abastecerles. Se va a buscar también que sean precios justos y que vayan gradualmente poniéndose al corriente, hablando en términos de energía. Es lo que señala el presidente. Entonces van a buscar estos acuerdos en el entendido de que al estar en este modelo de autoabasto, ya con la nueva ley secundaria validada por la Corte, si siguen en este esquema, entonces pueden venirse denuncias penales. Esta es la gran diferencia sustancial, que es lo que espera el presidente impulse las negociaciones. Ahora, lo interesante también es la manera en la que van a enfocar ellos estas acciones y los clientes que van a buscar. De lo que ha trascendido también se expuso que se buscará a 10 o 20 empresas generadoras, obviamente las más importantes en el país, y a los 30 consumidores que les compran el 60% de su producción. Es decir, van por los meros machuchones, por los más grandes productores y los más grandes consumidores. De esta manera se puede tener el mayor efecto positivo hacia la Comisión Federal de Electricidad. Ahí es por donde se va a empezar. Las negociaciones también se anunció se realizarían en la Secretaría de Gobernación con, obviamente, su titular Adán Augusto, con Rocío Nale de Energía y también Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad. Es también lo que se ha mencionado sobre este tema y con esto también ya arrancaría esta nueva etapa para fortalecer aún más ya a la Comisión Federal de Electricidad con la ley, sin la reforma constitucional, pero con la ley avalada por la Suprema Corte. Ahora, ¿qué es lo que dicen los empresarios? ¿Qué es lo que dice Iberdrola, que también ya se ha referido a la situación que se está viviendo en México? Bueno, en el transcurso de esta semana también se dieron unas palabras de Sánchez Galán, el mero de Iberdrola, que habló sobre la situación en México y su reacción sobre todo este escenario con una ley constitucional que no se aprobó, pero sí con una ley secundaria que ahora fue declarada constitucional. Señalando el jefe de Iberdrola que los jueces tomarán decisiones caso por caso. Esa será la estrategia. Dijo, algunos aspectos de la misma ley se han considerado inconstitucionales sobre la ley secundaria y otros se han dejado a criterio de los jueces. Los jueces tendrán que tomar las decisiones caso por caso, es lo que dijo el presidente de Iberdrola, en el entendido de que conforme el gobierno federal se vaya acercando y vaya presentando, entiendo yo, las denuncias penales, ellos se irán amparando, ellos estarán buscando que los jueces obliguen al gobierno a que se mantenga este modelo de autoabasto. Y aquí el problema es que sabemos que están muy bien compraditos, el sistema pues está muy bien aceitado por esta corrupción que se ha impulsado desde hace varios años. Sin embargo, bueno, ahí están varias instancias. No solo serán los jueces como Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro, quienes son los que les han entregado estos amparos, sino también están los tribunales colegiados y finalmente también está la Corte. Es decir, que todavía hay maneras de pelear esto, no solo por parte de Iberdrola, sino también por parte del gobierno federal. Pero Iberdrola también, y a pesar de lo que digan ellos, saben que la tienen de perder. Saben también que el negocio ya se está terminando, cuando menos con los beneficios que tenían con la reforma energética de Peña Nieto. Incluso ya también lo que se ha adelantado es que van a disminuir sus inversiones en nuestro país, pasando de las inversiones que eran alrededor de 222 millones de dólares a solo 16 millones en este año. Es decir, que Iberdrola empieza a recortar su inversión en México porque sabe que ya no van a tener estos mismos beneficios y porque también esperan ellos mantener el pleito. Aquí lo que se entiende es que Iberdrola se va a seguir de frente en una confrontación abierta con el gobierno federal porque no van a dejar tan fácil también los miles de millones que les han dado los priistas y los panistas. Pero bueno, ahora las cosas son distintas, el gobierno ya tiene una nueva ley, el presidente tiene un nuevo instrumento y también hay que decirlo, lo que queda evidenciado es que se va avanzando en la dirección correcta. Las tarifas no han subido, la CFE se está fortaleciendo y además tenemos cada vez una mejor infraestructura porque ahora se podrá utilizar, gracias también a la nueva ley,
esta ley eléctrica que permite que la CFE trabaje a todo su potencial. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.